Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Y de un momento a otro debe comenzar en el Congreso la intervención del presidente Pedro Sánchez para explicar su programa de gobierno. Después de que en las últimas 2 semanas hayan pasado por la Cámara todos sus ministros para explicar cuáles van a ser las líneas generales de cada ministerio, hoy le toca a Sánchez, en su caso ante el Pleno. Los ministros lo han hecho en comisión, él lo va a hacer ante el Pleno de la Cámara. Sonia Sánchez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Está sonando ya la campana, el timbre para entrar al hemiciclo. En este momento hace su entrada al hemiciclo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hemos de decir que hasta ahora todavía media entrada en los escaños. Hay bastantes espacios vacíos, bastantes escaños vacíos. Como dices, el presidente del Gobierno va a explicar ahora cuáles son las líneas generales de su Gobierno, una demanda que viene realizando, como sabéis, desde hace bastantes semanas los partidos de la oposición. Pedro Sánchez va a exponer cuál es su programa de Gobierno hasta el final de la legislatura. Sobre todo se va a centrar en cómo quiere sentar las bases de un giro a la izquierda de nuestro país y también, por supuesto, hablará del diálogo con Cataluña. Acaba de entrar Sánchez al hemiciclo. Cuestiones concretas que vaya a anunciar. Sabemos que una muy trascendente, que es el reparto de los objetivos de déficit. Medio punto de flexibilidad en el objetivo de déficit le consiguió arrancar la ministra Calviño al vicepresidente de la Comisión Moscovici. Sabemos cómo se va a repartir. 2 décimas de ese medio punto se lo va a quedar finalmente las comunidades autónomas, que esto traducido en millones de euros son 2.500 millones de euros que van a poder gastar los gobiernos autonómicos. Y más allá de ese reparto de déficit, Sonia, sabemos que Sánchez va a anunciar que prohibirá futuras amnistías fiscales. Sí, después de que haya admitido el Gobierno que no puede publicar los nombres de los amnistiados por Montoro, ahora lo que anuncia es una reformas legales para impedir que se puedan producir nuevas amnistías de ese tipo. Era una de las demandas de la oposición y así lo va a anunciar Pedro Sánchez esta mañana. Si os parece, escuchamos ahora mismo en el pasillo a Pablo Casado. El que dijo que no iba a haber un proceso de sucesión, sino de elección libre en el partido. Y yo creo que, recordando a su predecesor, a Manuel Fraga, aquí no hay ni tutelas ni tutías. Mariano Rajoy ha demostrado ser un señor, mantener la neutralidad en todo momento y, como pidió en la Junta Directiva que convocó el Congreso, quería un Congreso libre en el que integráramos después de votar. Y yo, que ya hemos conseguido que 5 de los 6 candidatos estemos integrados y trabajando conjuntamente, me comprometo a que después del Congreso también integraremos a Soraya Sáenz de Santa María, porque es de lo mejor que tenemos en el partido y porque su equipo también lo es, y por tanto queremos seguir trabajando juntos. Pero han preguntado a Pablo Casado por el papel que está jugando Rajoy en los días previos al Congreso del Partido Popular. Estamos contando esta mañana en la SER que fuentes del partido nos aseguran que, a pesar de que el expresidente del Gobierno dijo que iba a ser neutral en este proceso, finalmente sí está interviniendo y que lo está haciendo en favor de Soraya Sáenz de Santa María. Sonia. Sí, por eso precisamente le estaban preguntando los compañeros periodistas en el pasillo del Congreso. Los diputados del Partido Popular están en este momento bastante concentrados en sus primarias. También a la entrada ha hablado José Manuel García Margallo en contra de una lista de integración. Ha dicho que ahora, como están las cosas ya a estas alturas, lo que hay que hacer es votar y, digamos, que gane la opción más querida por los compromisarios. Está ya el presidente del Gobierno sentado junto a la vicepresidenta y el resto prácticamente de los miembros del Ejecutivo en los bancos azules y esperando ya a que comience este pleno. Sabéis que tiene un reto importante también Pedro Sánchez en este momento, porque está atravesando un momento bastante delicado con los partidos que le han dado la mayoría para superar esa moción de censura y ser presidente del Gobierno. Ayer el fiasco de la renovación de Radio Televisión Española, también las tensiones por la demanda que está haciendo Unidos Podemos de una comisión de investigación sobre el caso de Corina y lo que puede afectar al rey don Juan Carlos, y también ahora Pedro Sánchez necesita especialmente su ayuda para superar el trámite del techo de gasto que pretende llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros. Está llamando Ana Pastor a los diputados a que se siente, porque está a punto de empezar. Gracias, Sonia. Antón Losada, buenos días. Buenos días. Enrique Juliana, buen día. Buenos días. Y Mariola Urrea, muy buenos días. ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Telegráficamente, ¿qué debemos esperar de esta comparecencia, Mariola? Bueno, yo creo que es una oportunidad. El presidente Sánchez, después de la moción de censura, no había tenido la oportunidad de plantear en el Congreso su programa de gobierno, y eso es lo que va a ocurrir hoy. Y vamos a ver, yo creo que hay que mantener en parte algún espacio para la sorpresa. Enrique, brevemente. Bueno, en realidad conoceremos el programa de gobierno porque durante la moción de censura prácticamente no fue expuesto. O sea que hoy es el momento en que se puede conocer exactamente cuáles son los propósitos
Pedro Sánchez para los próximos 2 años, si es que agota la legislatura. Toma la palabra el presidente del Gobierno. O debería tomarla, Sonia. No tiene límite de tiempo, ¿verdad? Un trago de agua, no tiene límite de tiempo. Después el orden de la intervención de los grupos va a ser de mayor a menor, cerrando el Grupo Socialista. Está ya a punto de comenzar, está colocando unos papeles en la tribuna, intercambiando unas palabras con Ana Pastor. No sé si le está preguntando algo del tiempo de los grupos. La comparecencia del señor presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara será para informar sobre el Consejo Europeo que se celebró los pasados días 28 y 29 de junio de 2018, así como su programa de gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, señorías, en una semana como esta hace 4 décadas, en este mismo lugar, 258 diputados y diputadas aprobaron el dictamen de la Comisión Constitucional sobre nuestra Carta Magna. Fue un primer paso en un camino que concluyó el 6 de diciembre de 1978 con la aprobación en referéndum de lo que hoy es nuestra Constitución. En aquella España todavía persistían discriminaciones que no podrían ser entendidas por las generaciones actuales. Era una España con casi todo por hacer, desde su propia Constitución hasta la descentralización territorial y local del vetusto Estado centralista procedente de la dictadura. Una España en la que Europa seguía siendo una aspiración lejana para millones de españoles y españolas. Aquel verano, precisamente de hace 40 años, en esta ciudad, mientras 258 diputados y diputadas trazaban la España que habría de ser, miles de personas salían a las calles para reivindicar con orgullo y por primera vez su libertad sexual. La España en la que todo estaba por hacer empezó a caminar en consecuencia con un paso de temor y esperanza también. El temor a perder la democracia recién conquistada y la esperanza del progreso y la libertad que se abrían de par en par como consecuencia de esa democracia conquistada. Una España aún amenazada por quienes vivían atrapados en la nostalgia de un tiempo que supuso para los españoles represión y exilio. Una España golpeada con el terror que sembró la muerte durante décadas y cuya derrota por la democracia quedó certificada este año. La generación de entonces, señorías, entendió que había que avanzar, cometiendo errores, dado que nadie está libre de incurrir en ellos. En la vida, señorías, hierra aquel que camina, el que se mueve, el que propone, porque en la quietud de quien espera inmóvil a que los problemas se arreglen solos, reside el germen de la frustración de una sociedad que termina adelantando a sus instituciones por el carril de la historia. En el relato de estas 4 décadas hay tiempo para las alegrías y también para las decepciones, pero en el cómputo general, sin duda, hay más aciertos que errores. Hoy España es una democracia consolidada, homologable a la del conjunto de países europeos, con una economía internacionalizada, con unos profesionales reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, con empresas líderes en sectores de futuro. España, en definitiva, cuenta, señoras y señores diputados, con un Estado social y democrático de derecho cuya calidad institucional es reconocida en los rankings más prestigiosos del mundo y con un nivel de descentralización política y de autogobierno superior al que muchos países de corte federal semejantes al nuestro tienen. En términos históricos, señoras y señores diputados, todo este ejercicio de transformación y de modernización se ha realizado en un suspiro, en 40 años, con el impulso, en primer lugar, de quienes dieron los ciudadanos ese respaldo a las opciones políticas transformadoras y también bajo el liderazgo compartido de diferentes gobiernos que obraron como mejor supieron, todos ellos de acuerdo a sus convicciones y siempre sirviendo a España. Es la sociedad, señorías, la que lidera los cambios a los que la política no responde siempre con la rapidez necesaria. Y por eso el principal propósito del nuevo gobierno es caminar junto a la sociedad. Es poner el reloj de la política a la hora de España. Es acompañar a los hombres y mujeres trabajadoras y empresarios y empresarias. Es estar junto a las personas discapacitadas. Es ganar cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Es servir a la España urbana, pero también a la España rural. Es construir una alianza entre todas las generaciones. Es cuidar
de los que están fuera de nuestro país, atender a quienes llegan a nuestras costas huyendo de la guerra y del horror, pensar en las generaciones que están por venir y que merecen heredar un planeta sostenible, alertar ante cualquier tipo de discriminación y de delito de odio, fortalecer los lazos que unen a todos los pueblos de España y, en definitiva, situar a la política, a nuestra democracia, a sus instituciones, a la altura de una sociedad solidaria, abierta y profundamente europeísta como es la española. Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros 40 años de democracia constitucional, esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, que ha vivido y ha trabajado fuera de España. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Esa confirmación en sede parlamentaria de un anuncio que ya había deslizado el Gobierno, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Preliminares solemnes, Mariola, que nos permiten intuir la importancia que le da Sánchez a su anuncio de programa de Gobierno. Sin duda, yo creo que está colocándonos en la posición, una vez se cierran las heridas del pasado, de un Gobierno con una agenda profundamente reformista para poner en hora, como ha dicho él, el reloj de la política con la de la sociedad. Intuye, deja señalar que la política ha quedado retrasada respecto a los avances que la sociedad ya ha venido haciendo en los últimos tiempos. De la mayoría de la Cámara de formar gobierno. Asumí lo que considero es el mayor privilegio, el mayor honor de cualquier ciudadano de nuestro país. Y lo hice con la premisa de que tal gobierno iba a tener una composición paritaria, que sería decididamente europeísta, y con el firme propósito de consolidar el crecimiento económico y la creación de empleos dignos. He impulsado esos compromisos en una agenda europea particularmente intensa a lo largo de estas últimas semanas, con viajes a Lisboa, a París, a Berlín, con la participación del Gobierno de España en los consejos europeos y también en la cumbre de la OTAN. Señorías, entiendo el europeísmo como lo hace la mayor parte de la sociedad española, como el compromiso con los valores que han hecho de nuestro continente un espacio de paz y libertad, de cohesión y de defensa de los derechos humanos. Una de las primeras decisiones que adopté como jefe del Ejecutivo fue acoger al buque Aquarius. Lo hice, señorías, primero por coherencia con nuestra propia historia. La historia de compatriotas que no hace mucho tiempo tuvieron que ser exiliados y verse exiliados durante la larga noche franquista, que fueron acogidos, por citar algunos países, en Francia, en México, en Venezuela o en Argentina. Lo hice también en coherencia con los valores de solidaridad que definen a la sociedad española y que pedimos tengan otras sociedades que reciben a nuestros hijos e hijas emigrantes como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país. Lo hice, en definitiva, como una llamada de atención a la Unión Europea para actuar en favor de la dignidad y de los derechos humanos. En el Consejo Europeo, la cuestión migratoria fue central. España defendió la idea de que son necesarias respuestas en el ámbito europeo a desafíos globales, como es el de la migración. Lo hice desde el valor de nuestra experiencia como país fronterizo y en nuestra relación con los países de origen y de tránsito. El resultado del Consejo, lo he dicho públicamente y quiero también compartirlo con ustedes, señorías, no es el que hubiera gustado al Gobierno, pero mantuvimos algo importante. Mantuvimos viva la llama de una política migratoria europea, solidaria con el continente africano, y decidida a construir un sistema europeo común de asilo. Reivindica Sánchez su papel ante el Consejo Europeo en la gestión de la crisis migratoria. Antón Losada, ¿qué nos dice el hecho de que el presidente haya situado en el origen de su discurso el anuncio de la exhumación de los restos de Franco? Bueno, yo creo que lo que nos dice es que va a intentar que su discurso aporte claridad. Estamos en un momento, venimos de
de unas últimas horas que han generado cierta confusión, tanto respecto a los objetivos del gobierno como respecto a su equilibrio parlamentario. Yo creo que el presidente va a intentar aprovecharlo, yo por lo menos es lo que haría, la oportunidad para clarificar y aportar algo de claridad, y en ese sentido pues yo creo que ha empezado por uno de los temas que ha marcado la agenda en las últimas semanas. Seguramente le ha faltado añadir algo más, que es cuándo los va a sacar, que es en este momento lo que está encima de la mesa y lo que está en discusión, ¿no? Pero yo creo que el gran objetivo que parece que se ha marcado es, bueno, vamos a poner un poco de orden y vamos a dejar claro qué vamos a hacer en los próximos meses. Que conviene seguir cultivando y consolidando a base de diálogo y de acuerdo. Y sigo creyendo que merece la pena intentarlo, porque a fin de cuentas la línea más corta entre dos posiciones siempre es el acuerdo. Y cegando la mera posibilidad del debate, como ha ocurrido durante estos últimos 7 años, hemos terminado por cegar durante demasiado tiempo la posibilidad de todo tipo de acuerdo. Así que es hora de abrir esa vía. Aunque el tiempo evidentemente es el limitado, más limitado aún que el de una legislatura completa, hay mucho que hacer y en múltiples ámbitos. Este mandato de acción, el nuevo Gobierno lo ha asumido desde el primer instante, desplegando políticas, reconstruyendo complicidades y relaciones institucionales que durante estos últimos 7 años se perdieron, ya sea con los presidentes autonómicos, con los cuales me voy a reunir todos y cada uno de ellos a lo largo de los próximos meses, con la máxima representación también de los ayuntamientos, o también con los agentes sociales con los cuales me he reunido a lo largo de este mes y medio de vida del nuevo Gobierno en 2 ocasiones. Y todo ello, señorías, durante unas semanas en las que el traspaso de poderes y las urgencias inmediatas no nos han impedido marcar una línea coherente con los principios que explicaron la moción de censura que trajo a este nuevo Gobierno. Y en este punto quiero hacer mención especial a la normalidad institucional como una buena noticia, como una magnífica noticia que da prueba de la fortaleza de nuestra democracia y también de nuestras instituciones. Quiero reconocer la labor de los funcionarios, del personal de las administraciones públicas, en quienes, desde la independencia y la vocación de servicio público, constituyen... Seguimos escuchando y analizando la comparecencia del presidente Sánchez en 2 minutos. Antes, Carolina Gómez, ¿cómo abre la bolsa? Pues en rojo todas las bolsas europeas. El IBEX 35 cae un 0,25% y se sitúa en los 9.600 puntos. Por parte de la anterior administración, de subir impuestos a la clase media y trabajadora, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios. Tras años de ajuste fiscal y de recortes en el Estado... ¿Qué ha dicho el presidente Sánchez en estos minutos? Sonia Sánchez, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Pues está ahora mismo ya desgranando lo que ha llamado la agenda del cambio con 4 ejes. Consolidar el crecimiento y la creación de empleo digno, avanzar en la igualdad y la cohesión, fortalecer la cohesión territorial, especialmente con atención a Cataluña, y participación en la construcción europea. Ahora mismo está con el punto número 1, que es consolidar el crecimiento y la creación de empleo digno. Ha dicho que España crece pero no redistribuye, que está creciendo pero a golpe de precariedad. La agenda del cambio que proponemos cuenta con los siguientes puntos en los que creo la mayoría de esta Cámara se puede encontrar reconocida en su gobierno. En primer lugar, estabilidad presupuestaria y cohesión. Nuestro propósito es conjugar el necesario saneamiento de las cuentas públicas con la reconstrucción de nuestro estado del bienestar. Es posible, otros países lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Ello exige un compromiso explícito con la estabilidad presupuestaria que el Gobierno asume en primera persona, en especial a las puertas de un objetivo importante para nuestro país, al menos así lo entendemos nosotros, como es salir en el año 2019 del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha hecho Sánchez un diagnóstico detallado del país que coge. En estos minutos ha empezado ya a esbozar ya el país que quiere dejar con su acción de gobierno al final de esta legislatura. Enrique, Juliana, ¿se puede reconstruir, como dice Sánchez, el estado de bienestar y al mismo tiempo sanear las cuentas públicas? Todo en este año y medio, 2 años como mucho que tiene de legislatura. Me parece que no. Lo que sí se puede hacer es seguir un poco la senda del gobierno portugués, que partía también de una situación en algunos aspectos, en términos materiales, peor que la crisis ha dejado en España, y que ha conjugado, pues sí, el cumplimiento de los parámetros económicos con una mejora del gasto social. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, sobre la base de obtener de Bruselas una cierta benevolencia. Y esto es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno español. Fíjese, se ha comentado antes y ya se sabe de estos días, pues
ha obtenido para el próximo año una relajación de los objetivos de déficit. Es decir, Bruselas dice, bueno, vamos a ver, España, pues vamos a relajar un poco la política de austeridad. No la vamos a eliminar, vamos a relajarla un poco y así ampliamos el consenso social. Es un poco y esto está absolutamente conectado con la política proeuropeísta. Es decir, si tú apoyas, te apoyan. Creo que el concepto es este. Y esto lo están haciendo España y Portugal, mientras que Italia hace un enfoque distinto. Italia dice, nos vamos a pelear con Bruselas. Lo que queremos obtener, lo vamos a obtener peleándonos con Bruselas, peleándonos con Berlín. El planteamiento español y portugués es vamos a apoyar, y si apoyamos, nos apoyan. Vamos a ver si es verdad. Antón. Bueno, siendo importante el factor europeo, que te relaje en medio punto el déficit es simplemente una palanca más, un instrumento más. Yo creo que las soluciones están más dentro que fuera. O sea, Europa establece un marco general, pero yo creo que el objetivo de reconstruir el bienestar y consolidar la recuperación económica pasa indefectiblemente, primero, por una reforma fiscal en profundidad que redistribuya las cargas. O sea, abandonar un sistema fiscal que castiga sistemáticamente a los mismos y recompensa sistemáticamente a los que más se han beneficiado de la crisis, y tocando la reforma laboral. Y eso sí que no depende de Bruselas, ni tiene nada que ver con la Unión Europea. Y son dos decisiones en las que yo por lo menos espero oír algo al respecto. Quiero saber más de las intenciones fiscales de este gobierno, porque sin política fiscal no hay redistribución. Y quiero saber hasta dónde va a llegar eso, que no va a ser una derogación, pero sí se va a revisar la reforma laboral. Me gustaría saber hasta qué punto, porque sin tocar la reforma laboral, sin acabar con esa reforma laboral, no se va a acabar con la precariedad. Yo diría también que junto a estos elementos que señalaba Antón, y me uno de una manera enfática a la cuestión de la reforma fiscal como un elemento de necesaria reforma estructural que tiene nuestro sistema, porque ya ni tiene capacidad de ingreso ni tiene esa vocación de progresión, y además tiene unas bolsas de fraude que son inaceptables. Yo indicaría que el ejercicio de liderazgo que el gobierno Sánchez ha hecho en los últimos tiempos en Europa, expresando su compromiso con la parte más de construcción de la construcción, valga la redundancia, del proyecto europeo, hace que te devuelvan en gestos que tienen su importancia en traducción económica la confianza de los socios europeos. Y aunque no vaya a resultar la solución a nuestros problemas ese espacio, ese margen de déficit que se traduce en dinero que tú puedes poner en circulación, y que ya lo ha declarado el gobierno Sánchez, lo hará con las comunidades autónomas. Hay que engrasar a las comunidades autónomas porque, entre otras cosas, hay cita electoral el año que viene. Pero más allá de eso, yo creo que el gobierno Sánchez está trasladando en esta agenda reformadora que su compromiso con la estabilidad presupuestaria, que no está en cuestión, debe venir acompañado, y eso ya veremos cómo lo hace, con un esfuerzo fiscal, o mejor dicho, con dónde se soportan, dónde se apoyan los costes de la crisis de este año, de esta década. En un momento determinado, la crisis y los costes la han soportado determinados sectores, los sectores menos favorecidos, y ahora que crecemos, pues es razonable que ese crecimiento se traduzca en aliviar un poco las cargas de esa parte de la sociedad que ha sido la gran perdedora de la globalización. Os pregunto, la agenda de cambios fiscales que ha anunciado hasta ahora el gobierno, el impuesto a los bancos, el impuesto a las tecnológicas, acotar bien el de sociedades, eliminando deducciones para que el tipo efectivo sea de un 15% en aquellas empresas que facturan más de 8 millones, ¿es suficiente ambiciosa esa agenda de cambios fiscales? No, sinceramente no. Es un reparcheo, es un recauchutado de nuestro sistema fiscal. Mientras no se toque como
como hay que tocar las rentas de capital, que siguen siendo las grandes beneficiarias fiscales de este país. Este es un país extraordinariamente sensitivo con las rentas de capital y extraordinariamente contundente con las rentas de trabajo. Mientras nuestra fiscalidad siga apoyada en el trabajo y en el consumo, es que es imposible redistribuir la riqueza, porque el sistema fiscal lo que hace es precisamente consolidar la antirredistribución. Se concentran los costes fiscales en la gente que trabaja y en la gente que consume, y se beneficia sistemáticamente a la gente que percibe rentas por ese consumo y por ese trabajo. Mientras eso no se toque, serán efectivamente, no voy a decir que sean inútiles, pero serán detalles. Que si la tasa Google, que si la tasa a los bancos, serán pequeñas aportaciones que nos permitirán ir cuadrando la caja, pero que no permitirán conseguir el objetivo de la redistribución, porque, insisto, necesitamos revisar por completo nuestro sistema fiscal. No basta con poner un impuesto aquí y otro allí. No, es que en esta legislatura no veremos todo eso. O sea, yo creo que mejor será que tengamos otra visión de lo que va a haber en este año y medio que queda de legislatura. Es una política basada en algunos retoques de la situación y en el planteamiento de un plan que tendrá que ser validado en las próximas elecciones. Dame un segundo, que está hablando de la amnistía fiscal de Montoro. Se produzcan nuevas amnistías fiscales. Y por ello les anuncio que el Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Que no vuelva a haber una amnistía fiscal en nuestro país. Anuncia que va a prohibir nuevas amnistías fiscales después de incumplir su promesa de que iba a publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía de Montoro. Hoy Sánchez anuncia que no habrá nuevas amnistías, pero de la pasada no dice nada. ¿Servirá esto para aplacar, Antón, a quienes le reprochan haberse amilanado, ¿no? Ahora que él sí tiene esa lista de quienes acogieron a la de 2012? Yo creo que no. Es un anuncio un poco absurdo, porque las amnistías fiscales ya están prohibidas. No se pueden hacer amnistías fiscales, por eso se habla de procesos de regularización. Y también por eso el Tribunal Constitucional en su momento se pronunció con absoluta contundencia sobre la inconstitucionalidad y la nulidad de la amnistía fiscal anterior. O sea, por ley ya están prohibidas. La Ley General Tributaria las prohíbe. Me da la sensación de que es un intento, pues efectivamente de disimular un grave incumplimiento, un compromiso que había adquirido, que era el de publicar esa lista. Y la decisión de no haber publicado esa lista, a mí no me basta con la explicación que dio la ministra el otro día. Eso que el Gobierno no encuentra la capacidad jurídica, pues tendrá que buscarla mejor. Y si la ha buscado, seguramente habrá papeles, informes, donde alguien con nombre y apellido explique por qué no existe esa capacidad jurídica. Porque si uno va a la Ley General Tributaria, existen métodos y sistemas no para hacerla pública en los periódicos, pero sí, como por ejemplo, para que esa lista pueda llegar al Congreso y pueda ser examinada por nuestros representantes, Antón, legítimos representantes. ¿Es serio que un Estado que te invita a participar en una amnistía fiscal con unas condiciones X, incluida la del anonimato, después a los años te diga, no, es que yo soy Estado y te voy a cambiar ahora las normas y además de forma retroactiva? Pero es que esa amnistía fiscal es nula. Ha sido anulada por un tribunal. Es que así funciona el Estado de Derecho. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional declara nula la amnistía fiscal. Y lo único que hace es no retrotraer sus efectos económicos en aras precisamente a la seguridad jurídica. Pero a partir de ahí, todas las garantías que ahí se establecían automáticamente decaen. Y quedan, y eso incluso es discutible, bajo la protección de la Ley General Tributaria, como otro contribuyente más. No olvidemos una cosa, la confidencialidad de los datos tributarios está para proteger a los que pagan sus impuestos. No está para proteger a los que no quieren pagar sus impuestos o defraudan a la hacienda pública. Mira, las amnistías fiscales, que las ha habido bajo el gobierno socialistas y bajo el gobierno del Partido Popular, no solo las ha habido, sino que las habrá siempre que se den las circunstancias que provoquen un proceso en el estado de necesidad de rescatar recursos cuando las arcas del Estado están muy deterioradas en un contexto de crisis económica sistémica como el que hemos vivido. Por lo tanto, que hoy el presidente Sánchez diga que no va a volver a haber una amnistía fiscal o que se comprometa de forma solemne con la prohibición de las amnistías fiscales es un anuncio que las condiciones en las que nos encontramos hoy en términos
políticos, económicos y fiscales le permiten sostener estas palabras bajo su gobierno y aun cuando revalide en un proceso electoral un nuevo mandato. Pero si dentro de 15 o 20 años tenemos una crisis económica como la que hemos tenido, por supuesto que habrá cualquier procedimiento de regularización si se advierte que nuestro sistema fiscal provoca bolsas de fraude como las que provoca el nuestro, que están tipificadas en torno al 20%. Lo que merece la pena en un gobierno progresista es que se anuncie un plan de lucha contra el fraude efectivo, que es uno de los 3 elementos que tiene muy debilitado nuestro sistema fiscal. El otro es la progresividad. Por lo tanto, cualquier cambio en el sistema fiscal que no incida y que no favorezca la progresividad que ha perdido nuestro sistema porque es viejo y porque se configuró en otros momentos, pues no vale. Y lo mismo con la capacidad de generar más ingresos. Nuestro sistema fiscal tiene poca capacidad para generar ingresos y nuestros presupuestos necesitan incrementar la partida de ingresos para afrontar políticas públicas más musculadas. Por tanto, cualquier reforma fiscal pasa por afectar a estos 3 elementos. Y una última cuestión de cultura que tiene ciudadano y que tiene que ver con la ética fiscal. Y eso también lo hace un gobierno socialista, como ya lo hizo en su momento con aquel lema, ¿os acordáis? Hacienda somos todos. Enrique Antón. Yo insisto en la cuestión de la lista de la amnistía fiscal, que a mí no me parece una cuestión ni mucho menos menor, ¿no? Yo creo que es un debate jurídico complicado si esa lista se puede publicar o no. Y el hecho de publicarla o no, yo creo que también es una muestra, un indicador, una señal del grado de compromiso que un gobierno tiene con la lucha contra el fraude y con que Hacienda efectivamente somos todos, ¿no? A mí que se anuncie que no va a haber más amnistías fiscales, bueno, basta con leer la sentencia del Tribunal Constitucional para ver que la doctrina que ha fijado el Constitucional es clarísima, que no hay ninguna circunstancia que justifique legalmente una amnistía fiscal, pero yo insisto, yo es que creo que la amnistía fiscal del último gobierno de Rajoy y de Montoro exige que conozcamos a fondo quiénes fueron sus beneficiarios, en qué condiciones y exactamente por qué se hizo, porque si algo sabemos a día de hoy es que no se recaudó ni la mitad de lo que se esperaba recaudar. Enrique, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, no habrá grandes colisiones de este gobierno con las estructuras económicas dominantes. O sea, esto yo creo que es importante tenerlo claro, porque si no, luego vienen las grandes decepciones. Es decir, no las va a haber, no vamos a asistir a grandes choques frontales entre el gobierno y las estructuras económicas dominantes y entre los sectores de las clases medias tradicionales que retienen una fuerte capacidad adquisitiva, mientras otros sectores de estas mismas clases medias lo han ido perdiendo. Lo que va a haber son retoques, reformas que obtengan el apoyo, amplios apoyos sociales, anuncios como los que acabamos de oír, que configuren la posibilidad de una mayoría de centro-izquierda en España. Y sobre todo medidas que a medida que vayan pasando las semanas irán configurando un futuro programa electoral. Ahora que tú lo que nos vienes a decir es que cuando el presidente dice que quiere conjugar crecimiento y redistribución, no nos está diciendo exactamente la verdad. Nos está diciendo una verdad pequeña. Hay grandes verdades y hay verdades pequeñas. ¿Y cuál es la verdad pequeña? La verdad pequeña pues es la que están aplicando en Lisboa. Es decir, que es una verdad pequeña con un impacto transformador, claro, y con un acomodo a la lógica socialdemócrata muy digna. Si reclamar ahora que se equilibre la fiscalidad entre las rentas del trabajo y las rentas de capital es una reclamación revolucionaria, realmente hemos retrocedido mucho en términos de debate fiscal, Antón, político y económico. Es que en Europa se está asistiendo en estos momentos a gravísimos retrocesos. Para mí, en estos momentos el dilema o las disyuntivas están entre lo que se está haciendo en Italia. ¿Sabes lo que se está haciendo en Italia? Fiscalmente, ¿sabes cuál es la discusión fiscal en Italia? ¿Cuál? Es el aplanamiento fiscal, de tal manera que como máximo se pague el 20%. Pero frente a los grandes retrocesos, la oferta no puede ser yo voy a retroceder, pues, pero menos. En términos reales, lo que tú pienses me parece muy bien, pero en términos reales, lo que hoy existe es o esto
o lo que se está haciendo en Portugal y lo que se va a intentar hacer en España con una mayoría más complicada, atención, ayer ya quedó claro, con una mayoría parlamentaria mucho más complicada que la que tienen los socialistas portugueses, porque este gobierno, atención, no ha sido capaz de aprobar la reforma del Consejo de Administración, el cambio del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, yo creo que por amateurismo de quienes han de coordinar el grupo parlamentario, pero no lo ha podido hacer. Esta es una mayoría parlamentaria muy complicada, por lo tanto, a una mayoría parlamentaria complicadísima, me parece, en fin, retóricamente está bien, pero me parece un poco exagerado pedirle medidas de gran audacia histórica, porque no las va a poder dar. Es que nadie le está pidiendo medidas de gran audacia histórica. Lo que se le está pidiendo es que inicie un programa de gobierno que vaya en esta dirección. Hombre, yo creo que todos somos conscientes que solemnizar constantemente lo obvio tampoco nos permite avanzar en el análisis. Ya sabemos que tiene 84 diputados, ya sabemos que es un equilibrio muy inestable, ya sabemos que la legislatura está muy limitada, pero se trata de analizar un programa de gobierno que nos va a ocupar en el próximo año. Dame 2 minutos y os devuelvo la palabra, pero tenemos anuncio importante en el Congreso de los Diputados. Anuncia Sánchez un cambio respecto a los delitos relacionados con la libertad sindical. Sonia Sánchez. Sí, ¿qué tal? Concretamente ha hablado el presidente del Gobierno de derogar el párrafo 3 del artículo 315 del Código Penal, que, como sabéis, tipifica de manera agravada los delitos relacionados con la libertad sindical. Es lo que se refiere a las coacciones y los piquetes, efectivamente. Ha anunciado esa derogación. Antes, el presidente del Gobierno también ha estado haciendo un repaso de otras medidas para favorecer el empleo, especialmente el empleo entre los jóvenes. Ha anunciado que va a revisar los contratos de prácticas, que va a crear el Estatuto del Becario, que va a eliminar las prácticas extracurriculares. Y antes también ha repasado ese anuncio que ya habíamos contado nosotros aquí en la cadena SER esta mañana sobre el nuevo reparto de déficit. Ha dicho que se van a repartir esas décimas adicionales que nos da Bruselas, digamos, con las comunidades autónomas especialmente, a las que, como sabéis, irán 2 décimas, es decir, pasarán de un 0,1 a un 0,3% del PIB de objetivo de déficit, lo cual supone para ellas 2.400 millones de euros más. Va a convocar el presidente del Gobierno el Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 19 de julio y el día 20 de julio aprobará esa medida en el Consejo de Ministros. Eso es este jueves, pasado mañana, 19 de julio. 2 minutos y volvemos. Entre otros, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. Acaba de hacer el presidente del Gobierno un anuncio importante respecto al alquiler. Va a impulsar un cambio en la ley de alquiler para que vuelva a estar como estaba antes de que la cambiara el PP, que era que el casero no te puede echar en 5 años. En el momento en el que firmas un alquiler no te pueden echar en 5. El PP lo redujo a 3 y eso, según los expertos en el mercado inmobiliario, ha favorecido mucho la especulación dentro del mercado del alquiler. Sonia Sánchez, ¿qué más ha dicho el presidente? Pues sí, como dices, de 3 a 5 años se amplía la prórroga forzosa del alquiler, se van también a limitar las fianzas adicionales y ha dicho el presidente del Gobierno que se va a excluir de la ley de arrendamientos urbanos la vivienda turística para evitar esta burbuja del alquiler turístico. Además, ha recordado algún anuncio que ya había hecho el ministro de Fomento, que se van a crear 20.000 viviendas públicas en 4 años. Os pregunto, ¿qué recorrido tiene la petición de una comisión de investigación que va a registrar mañana Unidos Podemos en el Congreso para que se investigue en el Parlamento la colección de grabaciones de Corina, supuestamente, ella no niega que sea su voz, en las que dice que el rey emérito la utilizó como testaferro para tapar, entre otras cosas, supuestas comisiones provenientes de negociaciones de obra pública? Enrique, ¿qué recorrido tiene? En segundo lugar, tiene el recorrido de que por parte de Unidos Podemos se subraya su propio perfil. En estos momentos el gobierno se está alimentando en el aspecto programático bastante de la linfa de Podemos. Muchas de las cosas que están anunciando los nuevos ministros llevan la música de Podemos. Bien, entonces Podemos tiene una necesidad, y además hay elementos objetivos que se lo permiten hacerlo, este es uno de ellos, de plantear, decir, oiga, nosotros
Nuestro perfil es este, nuestro planteamiento es este. Desde el año 2000. No hemos de olvidar, respondiendo a tu pregunta, que en primer lugar esta petición ha de ser vista por la mesa del Parlamento, en la cual hay una mayoría distinta a la mayoría que hay en la Cámara. La mesa del Parlamento controlada ahora mismo por los partidos de centro-derecha con 3 votos. Entonces, para mí la cuestión es si el PSOE se verá obligado a votar que no, o lo hará antes la mesa del Congreso y le ahorrará este trance al Partido Socialista. Yo creo, Aimar, que en términos políticos veo muy difícil que esta iniciativa salga adelante. Ahora bien, entiendo que prácticamente es irrelevante, porque los efectos del impacto de las grabaciones y el daño que estas pueden provocar en la corona, yo creo que ya está esparcido. Y ahora la cuestión es cómo y quién es capaz de mitigar los daños, cómo y quién. Y en el cómo tengo menos respuestas, pero en el quién creo que solo hay 2. Uno es el rey actual, que tendrá tarde o temprano, y sé que la casa siempre es lenta, que la corona siempre actúa lenta, pero tendrá que poner cordones sanitarios también con respecto del rey emérito. ¿Y dos? Estoy convencida que el gobierno hará su papel en términos de estabilidad institucional. Y aquí digo que el PSOE vuelve a ser un partido que sostiene a la corona cuando las cosas se ponen difíciles. Antón. Pues mira, yo voy a intentar compensar mi radicalismo fiscal convirtiéndome en relájate, Antón, que esa ya están las vacaciones, hombre. Muy monárquico. Si el Congreso de los Diputados abre una comisión porque una emprendedora alemana y un comisario que está en la cárcel y que ya sabemos todos de qué está acusado y cuál es su perfil y su biografía, se han juntado en Londres para grabar algo que a mí me huele a montaje por todos los lados, estaremos cruzando una línea que a mí personalmente no me gustaría cruzar. Yo creo que las comisiones parlamentarias, el Congreso de los Diputados, son instituciones muy serias y están para investigar otras cosas. Esto que lo investigue la justicia, se lo tiene que investigar, que vaya el director del CNI si tiene que dar una explicación en la Comisión de Secretos de Estado o la que corresponda, pero sinceramente yo creo que hay que trazar unos límites. Y yo creo que sinceramente lo que tenemos encima de la mesa es un montaje hecho con la finalidad que a todos se nos puede... ¿Es montaje o chantaje? Montaje, chantaje. Yo hablo en sí de las grabaciones. Montaje para el chantaje. Montaje para el chantaje, si os gusta. Además que montaje... Hombre, a mí no se me ocurre otra razón para quedar en Londres. O sea, no me imagino otra razón para que Villarejo y Corina queden en Londres y se graben estas conversaciones, donde por cierto no hay una sola prueba. Porque todo es, alguien me dijo, yo me contó, el otro me dijo, el otro vino, yo entonces le dije, porque si estuviéramos hablando de un gran aporte documental, pero tampoco existe eso, ¿no? Yo entiendo las necesidades que muy bien apuntaba Enrique de marcar perfil político por parte de Podemos, pero yo creo que la política y el Congreso de los Diputados es algo más serio que todo esto, ¿no? Tiende la mano, repito, tiende la mano. ¿Lo veis así, Enrique? A todos los grupos parlamentarios para construir un nuevo pacto. Sí, no, en este caso estoy bastante de acuerdo. Hay un consenso. Con Antón, no, a ver, es evidente que la filtración de estas conversaciones forman parte de no solo de un intento de chantaje al Estado, y eso se debe poner en primer plano, es evidente. Ahora, aunque hay el intento de chantaje al Estado por parte de un delincuente que está en la cárcel, y por otra parte hay la sospecha de que aquello que se dice en esas conversaciones puede ser verdad, y entonces eso introduce otra cuestión. ¿Se ha de dilucidar eso en sede parlamentaria? Esta es la cuestión política, es decir, la sede parlamentaria ha de servir de palanca para que un intento de chantaje tenga recorrido político. Esa es la... Yo en esto estoy de acuerdo con Antón. Yo iría un poco más atrás, porque si recordáis, la abdicación del rey Juan Carlos se activa precisamente, aunque no se ha contado así, se ha contado como un relevo generacional, pero todo invita a pensar que se activó en el momento en el que el Estado tuvo la percepción de que el rey podía ser objeto de un chantaje
y en consecuencia ese chantaje salpicaba al Estado. Como eso no es admisible, se puso en marcha un mecanismo constitucional que permitía frenar esa situación y salvaguardar la estabilidad de la corona. Este gobierno cree la operación abdicación era un éxito y podía interpretarse en esa clave siempre que no regurgitara la cuestión del chantaje. Y más allá del campo de la exploración jurídica que admita el asunto y más allá de si hay viabilidad para articular una comisión de investigación política sobre el caso, la realidad es que hoy sabemos cosas que son chantaje, que suenan a chantaje. Yo no comparto la idea tanto del montaje y aquí la clave es cómo reacciona la institución que se va a ver fuertemente deteriorada. Que es la corona. Yo creo que es la corona. Y por ahí, pero eso es indiscutible. De ahí el cómo se aborda esta situación y el quién hace ese trabajo. Pero el abordar estas... Primero, el deterioro de la corona o el deterioro de la legitimidad de la corona yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el caso Nos y el tratamiento que se le dio y las primeras reacciones frente al caso Nos y un cambio generacional que se está produciendo en la sociedad española y que yo interpreto y que yo siempre pongo un ejemplo, que es mi hija Mariña. Mi hija Mariña no entiende la necesidad de la monarquía y como ella muchísimos adolescentes más y muchísima gente joven que es una institución del siglo pasado, de la generación pasada. Eso genera un problema político y un problema de legitimidad que se tendrá que resolver y que se haya amplificado, pues insisto, este tipo de montajes, porque a mí no se me ocurre otra razón para que estos dos personajes queden en Londres y se graben las conversaciones. A partir de ahí, ¿cómo tiene que reaccionar? Pues yo no sé exactamente qué tiene que hacer Felipe VI y la actual Casa Real, pero estoy casi seguro de que hay algo que está haciendo y que no debería hacer, que es guardar silencio. Porque frente a los problemas, frente a las dudas, frente a la oscuridad, frente a la falta de transparencia, el silencio casi siempre es el peor aliado que uno puede buscar. Un minuto y os pregunto por el papel que está jugando Rajoy a 4 días de la votación en el PP, que nos aseguran lo está jugando. Tengo minuto y medio. Fuentes del PP nos dicen que Rajoy ha incumplido su promesa de ser neutral en el proceso para elegir a su sucesor y que ha empezado a influir o intentar influir en unos y otros en favor de Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Ves a Rajoy haciendo esto, Antón? Pues que yo creo que lo que está haciendo es defenderse. Es que en las primarias Pablo Casado ha enarbolado la crítica al marianismo y a la tarea de gobierno de Rajoy como su gran bandera en estas primarias. Yo creo que Mariano Rajoy está ejerciendo lo que podríamos llamar su legítimo derecho de defensa. Enrique, un segundo que te abrimos el micrófono. Es él o Moriarty, o su legado o Moriarty, que es Aznar. Mariola. Evidencia nerviosismo en la opción de victoria de esa de Santamaría y cuanto más se mueva, peor la coloca. Sonia Sánchez, ¿algún anuncio de última hora del presidente Sánchez en el Congreso? Bueno, simplemente ha dicho que confía en que una mayoría de la Cámara se sume a la demanda social de actualizar las pensiones al ritmo del IPC, que es uno de los deseos del Partido Socialista. Ahora está repasando las novedades que ya habíamos conocido por la ministra de Educación en el ámbito educativo. Sonia, gracias. Mariola Urrea, Antón Losada, Enrique Juliana, un placer compartir esta mañana de martes con vosotros. Sigue Hoy por Hoy con Pablo González Batista.